¿Qué tal, iglesia? ¿Cómo estás? Pues espero que estés muy bien. Estamos transmitiendo esta enseñanza online. Al mismo tiempo le estamos transmitiendo en el auditorio. Espero que tú hayas asistido a la reunión. Algunas personas tal vez no pudieron asistir, pero si tú asististe a la reunión, pues estás ahí sentado ahorita en el auditorio y estás viendo esta enseñanza. Y si estás en tu casa también la estás viendo. Así que cualquiera de las dos, espero que me hagas saber en los comentarios o por algún mensaje o en el grupo de la iglesia que has podido estar ahí. Hoy es que estoy grabando esto, es jueves. Ojalá y estos días todo haya seguido igual, si no también te habrás enterado por ahí por el mensaje. Pero en esta ocasión pues estoy compartiendo de esta manera porque fui diagnosticado con positivo de COVID-19. Me encuentro bien, como lo he dicho en las enseñanzas anteriores que he grabado durante esta misma sesión. He grabado dos enseñanzas anteriores antes de esta. Tener paciencia por la voz, si de repente tengo que tomar algún pañuelito y limpiarme, o si de repente alguna tos o algo, trataré de editar lo más posible estas interrupciones, pero habrá unas que no se puedan editar para no cortar la continuidad, y si están esas ahí, pues bueno, déjalas pasar por esta ocasión. Tenme paciencia y pues agradezco que estés el día de hoy. Espero que hayan orado por todo lo que se pidió que oraran, que intercediéramos. Y sabes, Dios es bueno y podemos ver su misericordia y podemos reunirnos sin importar la situación. Podemos recordar que donde estén dos o más reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Y ahorita estamos en esta forma híbrida, algunos presenciales viendo esta predicación, pero bueno, quiero el día de hoy comenzar a cerrar esta serie de 3 enseñanzas que se ha llamado Dios, el dinero y yo. La primera semana hablábamos expresamente de diezmos y ofrendas. La segunda semana, que fue la semana anterior, hablábamos de la bendición, de el dar, de poder aprender a dar en toda circunstancia. Pablo dice: sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Y sabes que cuando estamos en abundancia podemos dar, pero cuando estamos en escasez también podemos dar. Y hay un poder, es más bienaventurado el que da que el que recibe. Y el día de hoy yo había comentado que podías hacerme llegar algunas preguntas que voy a estar hablando el día de hoy. Es un tema como misceláneo de varios temas, varios puntos que tienen que ver con finanzas de acuerdo a la forma en que Dios ve. Y pues vamos a tratar eso así. Si hay algunas preguntas que quieras que se traten, las puedes hacer llegar, las puedes dejar en algún comentario, las puedes enviar de manera directa, las puedes poner en un papelito y ponerlo en donde se levantan los diezmos y ofrendas, y me las van a hacer llegar, y podemos tener un video de solo preguntas y respuestas, ya que la intención era en vivo tener esa interacción, pero bueno, ahorita me está haciendo imposible por esta situación. Pero bueno, lo primero que yo quiero hablar el día de hoy es quitar este mito y esta estigma. Ya lo he platicado un poquito en las dos anteriores, de que el dinero es malo. Hay una corriente de un evangelio de prosperidad donde se sobreenfatiza la bendición económica del cristiano, donde incluso se llega a decir tonterías como que si tú estás económicamente mal, tú estás maldecido por Dios, que solamente si tú vives en bendiciones es cuando Dios está agradado contigo, y eso es falso. El creyente va a pasar por escasez. De hecho, la iglesia de los últimos tiempos será una iglesia materialmente escasa, pero en abundancia de bienes espirituales. ¿Por qué? Porque no podrá comprar ni vender, no podrá interactuar de esta manera en el comercio. Sin embargo, el poder y la gloria que va a descansar sobre la iglesia del fin de los tiempos será una iglesia que veremos en gloria aún mayor que el libro de los Hechos que conocemos. Así que es una falacia pensar que la bendición económica refleja la bendición de Dios en nuestra vida únicamente. Sin embargo, también es una mentira que Dios nos quiera tener pobres. También es una mentira que tengamos que vivir en escasez. Pablo vuelve a lo mismo, dices, lo leímos la semana pasada en Filipenses. Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Es decir, Pablo también experimentó abundancia. Hay promesas de prosperidad. Dios le prometió a Israel: tú prestarás a los demás y no pedirás prestado. Te he puesto por cabeza
y no por cola. Bendeciré tus lagares con vino y tus graneros con trigo. Hay una promesa que cuando nosotros somos fieles con el Señor, Él nos bendecirá. El reinado de Salomón es un reinado glorioso donde Dios le bendijo económicamente de una manera tremenda. Abraham es es un hombre que dio a Dios los diezmos de todo y fue bendecido. Y entonces nosotros tenemos que entender que hay una media a la que podemos vivir y que sí, Dios puede bendecir nuestra empresa, Dios puede bendecir nuestro trabajo, Dios nos puede dar estrategias financieras, pero que los recursos que vengan a nuestra vida son para usarse para la gloria de Dios. Toda la riqueza que acumuló el rey David no fue para vanagloriarse, no se hizo una estatua del rey David y no dijo, he aquí el rey, ¿verdad? El cantor de Israel, y nada por esto. Él preparó todo para que Salomón pudiera usar los recursos para edificar el templo que iba a ser para el Señor, donde se iba a honrar el nombre de Dios, donde iba a ser glorificado nuestro Señor. Entonces podemos ver esta realidad donde nosotros podemos caer en un error, donde nosotros podemos pensar que Dios nos quiere vivir en vidas limitadas, o podemos asociar la estrechez económica con la bendición de Dios, y tampoco es así. ¿Ok? ¿Cuál debe de ser nuestro corazón? Nuestro corazón es bien sencillo. Nuestro mayor tesoro tiene que ser Jesucristo. Él es la parábola de el tesoro escondido y de la perla de gran precio. No nos hablan de la economía, nos hablan de Cristo Jesús. Donde dice la palabra que un hombre que encontró un tesoro en un campo fue y vendió todo lo que tenía porque quería comprar ese campo, y al vender todos sus bienes, todo lo que tenía, y comprar ese campo, porque lo que encontró en ese campo sobrepasaba cualquier valor de lo que él tenía. Dice, ese es el reino de los cielos. Cuando nosotros encontramos el reino de los cielos, solo lo encontramos en la persona de Jesucristo. No podemos separar a Jesús del reino de los cielos, ni el reino de los cielos de Cristo. Cuando hablamos del reino de los cielos, todo tiene que ver con el rey de este reino. Entonces, cuando este hombre vende todo lo que tiene porque ha encontrado el mayor valor ahí, este hombre estaba haciendo tesoros en los cielos, y este hombre estaba atesorando lo correcto, que era al Señor. Cuando viene este joven rico y le pregunta a Jesús, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Jesús le dice, la ley, cúmplela, conoces la ley. Él dice, ya lo he practicado desde mi juventud. Y Jesús le dice, ok, ahora deberías de ser como este hombre del tesoro. Y le dice, ok, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y sígueme. Es decir, pon en mí tu tesoro. Y dice que este joven se va triste porque no pudo poner a Jesús por encima de todos sus bienes. Ese corazón es el corazón de la iglesia, que está cegada por la bendición y no por aquel que da bendición. Nosotros nunca debemos de interponer nuestro corazón por encima, nuestro corazón a la bendición de Dios, al dinero, a la riqueza, a la prosperidad, por encima de Dios mismo. ¿Por qué? Porque de Él vienen todas las cosas. Entonces, la misma parábola del tesoro escondido me habla de la perla preciosa, y es que un hombre que se dedicaba a buscar perlas encontró una perla preciosa, y entonces vende todo lo que tiene por comprar esa única perla. Ese es el corazón con el que nosotros tenemos que abordar las riquezas. Las riquezas son parte del mundo, no nos las vamos a llevar. ¿Aquí se necesita dinero? Sí se necesita dinero, esa es una realidad que voy a hablar también el día de hoy. Vivimos en un mundo donde se necesita el dinero, pero nosotros vivimos en una realidad mayor, donde el dinero es un recurso que Dios provee de forma sobrenatural. No es la manera en la que el mundo ve el dinero. Por eso la palabra dice, vengan y compren sin dinero. Y está hablando obviamente de salvación, pero hay una parte donde nosotros podemos creer a través de la fe y Dios brindarnos recursos donde normalmente en el orden de las cosas no nos alcanza, no tenemos, no podemos, pero Dios lo sabe. Es que el lugar en el que estamos teniendo esta reunión virtual, el proyector, la pared, ¿verdad? Las sillas, este edificio en el que estamos congregándonos ahorita, la verdad es que no podemos nosotros. Pero Dios bendice y Dios hace y Dios abre puertas, y podemos entonces
encontrar gracia y favor, y estamos hasta el día de hoy aquí y queremos ir creciendo e ir expandiéndonos, y tal vez dices, ¿qué está pasando, verdad? Pero ¿por qué estos sueños de crecer? ¿Por qué estos sueños de ir hacia adelante? Porque tenemos un Dios bueno que nos puede ayudar. Sin embargo, si nos quedáramos en un lugar pequeño, tampoco sería algo donde Dios nos estuviera moviendo. Tal vez sería algo donde Dios nos quisiera tener en algún momento. 1 Timoteo 6:10, Pablo está hablándole a un joven pastor y le está dando unas instrucciones. Y le dice lo siguiente, vamos a leer desde versículos antes. 1 Timoteo 6, desde el 8 dice, así que teniendo sustento y abrigo, estén contentos con esto. ¡Wow! ¿Tienes sustento y abrigo? Que hay en ti contentamiento. Hay muchos creyentes infelices porque no están experimentando riquezas. Hay gente que quiere la acumulación económica, o tener una cuenta bancaria grande, o tener bienes materiales, o tener carros. Dice el Señor, si tienes sustento y si tienes techo, tú y los tuyos, sé feliz con eso. No dice que no tengas aspiraciones a más, pero dice que hay en ti un contentamiento. Yo he visto que puedes abordar esto, puedes ser una persona plena y contenta con lo que tienes, en lo que llegas a más, o puedes ser una persona que nunca está contenta y siempre está esperando querer tener más. Son dos formas diferentes de ver la vida. El verdadero creyente encuentra un contentamiento en el momento en el que está, a pesar de que desea que situaciones cambien, a pesar de que desea que otras cosas vengan. Es como Abraham que esperaba la promesa de Isaac, pero en lo que Isaac nacía, él era pleno en Dios. Él era amigo de Dios. De la misma manera, nosotros tenemos promesas personales y algunas de esas incluyen bienestar económico, y tal vez ahorita de momento no está todo lo que quisiéramos, pero sí tenemos lo necesario para estar en contentamiento. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazos y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¡Wow! Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Porque tenemos narcotráfico, porque tenemos crimen organizado, porque tenemos corrupción en el gobierno, porque hay gente que lo que quiere es enriquecerse. No quieren agradar a Dios, quieren enriquecerse, y entonces cuando quieren enriquecerse caen en tentación y son lazados, y en muchas codicias necias y dañosas se hunden en destrucción y perdición. Las vidas que buscan enriquecerse, mi amado, si tú has venido a Cristo para enriquecerte, déjame decirte, eso no es lo correcto. Tú vienes a Cristo para entregarte, para darte a Él y para tener riqueza espiritual en Él, para tener una herencia inmarcesible, incorruptible, inmarchitable, como nos habla el apóstol Pedro en Primera de Pedro, para el día de salvación, cuando se manifiesta nuestro Señor Jesucristo. Tú no vienes a Él para obtener dinero, para obtener bendición, porque eso nunca ha sido el trato. Aun cuando Él es bueno y Él nos prospera, nunca hemos venido o no debemos de venir para obtener bienes económicos. La Biblia me habla de un hombre llamado Simón, un mago, que cuando ve que el apóstol Pedro está orando por la gente y recibe el Espíritu Santo, le dice, te doy una lana si me das ese don. Y el apóstol Pablo le dice, el apóstol Pedro le dice, tu dinero perece contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y hoy en día hay iglesias que te dicen, ¿sabes qué? Tú da una ofrenda de tanta cantidad y pídele este milagro al Señor y el Señor te lo tiene que dar. Maratónicas de televisión para sostener programas, promesas, tú da cantidad exorbitante de dinero para que este ministro pueda tener un avión de lujo y pueda hacer esto, y cosas que no tienen que ver con la herencia de los santos y producen perdición y son dañosas, y esta gente se hunde. Versículo 10, Pablo le está diciendo a Timoteo, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Wow. La raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores. El amor al dinero puede ocasionar que alguien que comience correctamente la carrera sea extraviado en la fe y sea traspasado a muchos dolores.
¿Cuánta gente no comienza en el ministerio, no comienza en la vida en Cristo con un corazón sincero y de repente las riquezas lo empiezan a dañar? Por eso dice la palabra, ¿verdad? Que nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón y tenemos que adorar a Dios con toda nuestra vida, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Ahí incluye aún nuestra economía, porque nuestra economía es parte de nuestra vida, de nuestras fuerzas. La economía es un resultado del trabajo que hacemos, de las fuerzas que las ponemos y de cómo al trabajar la tierra nos regresa su fuerza en medios económicos, y tenemos que poner todo a disposición del Señor. Aquí entra una pregunta muy interesante. ¿Cuánto es lo que cuánto de nuestro ingreso, cuánto de nuestro bien material, cuánto de nuestros bienes le pertenecen al Señor? Y algunos dirán el 10% es el diezmo. Yo tengo una pregunta. Cada vez que tú y yo diezmamos y nos quedamos con el 90%, ¿ese 90% ahora ya es nuestro o sigue siendo del Señor? Porque según el Evangelio que yo veo, nuestra vida completa le pertenece a Cristo. De tal manera que sí, el 10% le pertenece al Señor, pero sabes, el resto también. Y a veces no consultamos. Aquí voy a empezar a girar un poquito a esta parte, donde hay gente que me dice, ¿por qué si yo diezmo? ¿Por qué si yo ofrendo? No veo bendición económica. Y hay veces que Dios está tratando ciertos asuntos, es la minoría de las veces. Si a mí viene alguien y me dice que estoy en escasez, normalmente le pregunto, ¿y si realmente estás diezmando y ofrendando? Y cuando la gente me dice que sí, pues muchas veces puede ser un trato del Señor. Pero ¿sabes? Cuando escarbas un poquito, muchas veces de qué me doy cuenta, que mal administran la bendición que Dios les ha dado. Mal administran la bendición que Dios ya les dio. ¿Por qué? Porque el resto del dinero que tenemos también debemos de consultarlo con el Señor, también tenemos que usarlo sabiamente y también tenemos que ponerlo delante de Él. Cuando la Biblia nos llama a vivir en fe, no nos llama a vivir por encima de nuestras capacidades económicas. Nos llama a anhelar eso para llegar a ese punto, pero no a endeudarnos. Hay gente que la deuda es lo que lo está comiendo. ¿Por qué? Porque en algún punto de su vida tal vez gastaron de más, tal vez recibían esta cantidad de ingreso y hicieron esta cantidad de gasto y eso los está comiendo. ¿Y sabes qué? Dios es fiel para sacarte de la deuda si tú eres diligente y deseas salir de la deuda y trabajas para salir de la deuda. La deuda no es parte del plan de Dios para nuestra vida, mi amado. Tú y yo tenemos que entender eso. La deuda no es parte del plan de Dios para nuestra vida. Dios no quiere que seamos creyentes endeudados. En alguna ocasión alguna persona me dijo, es que yo tengo una tarjeta y yo compro y me endeudo y luego ya Dios provee para la iglesia. Y yo digo, no me suena al orden de las cosas que Dios pone. ¿Por qué? Porque Dios no nos llama a endeudarnos, Dios no nos llama a deberle a nadie, porque Dios es un proveedor que puede proveer Él para nosotros. Pero ¿qué pasa? Que mal administramos lo que Dios ya nos ha dado, mal administramos lo que Dios ha puesto en nuestra vida. ¿Por qué? Porque damos nuestro diezmo, damos nuestra ofrenda, pero después de eso, el resto que queda lo usamos en tonterías. No somos personas que sepamos planificar. La Biblia me enseña la historia de José, donde hubo 7 años de abundancia y luego 7 años de escasez. Y Dios le dio la estrategia a José, le dijo, en los años de abundancia separa una parte para que durante los años de escasez pueda sobrellevar Egipto y aún pueda ser de bendición para otros. Y de esa manera Dios bendijo y guardó a la generación de aquel entonces en prosperidad, aun cuando hubo una situación de escasez. Tú y yo estamos llamados a ser sabios y a poder trabajar de una manera digna, honrar a Dios con nuestras finanzas, pero también administrar correctamente lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Mira, quiero enseñarte una historia que está en Segunda de Reyes, capítulo 4. Me habla de la historia de un hombre de Dios que fue negligente en su economía. Fíjate lo que dice. Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto. O sea, un hombre que era profeta, que servía al Señor, que estaba en el ministerio aún bajo Eliseo, murió. Tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Eliseo dijo,
¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando esté llena ponla aparte. Se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos y ellos le traían las vasijas y echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó el varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite, paga tus deudas a tus acreedores y tú y tus hijos vivan con lo que le quede. Mira, aquí vemos la historia de un hombre que no previno, de un hombre que servía a Dios pero que mal administró sus finanzas. No sabemos el trasfondo de la historia, no sabemos cómo llegaron esas deudas, pero era un hombre que a pesar de que amaba a Dios, manejó mal su vida económica. Tal vez tú estás el día de hoy atorado en alguna deuda o en alguna situación porque has manejado mal. Yo he estado en situaciones donde he tenido que estar pagando cosas que no debería estar pagando porque me ganó el gusto por aquello, por no sé, y estamos viviendo cosas, pero en medio de eso Dios siempre nos mantiene. Ahora esta mujer viene a la fuente de ayuda que es el hombre de Dios que le va a decir a Dios cómo Dios le va a revelar por medio de él cómo salir de eso. ¿Sabes cómo salir de la deuda? Consulta al Señor. Pídele al Señor una estrategia que te ayude, que te asesore, que te guíe, pero somos tan orgullosos que a veces pensamos que estas áreas financieras la podemos resolver nosotros y cada vez cavamos un hoyo o sacamos agua de un lado para tapar el otro lado, tierra de un lado y tierra del otro y terminamos en medio de puro boquete. Pero esta mujer dijo, ¿sabes qué? Vienen por mis hijos, me los van a quitar porque no tengo con qué pagar. Y me encanta la palabra de Eliseo, ¿qué tienes a tu mano? Es decir, Dios ya te dio el recurso con el que tú puedes trabajarlo para que puedas ver bendición y puedas salir de esta circunstancia en la que estás tal vez cruzando. Tal vez algunos de ustedes tienen un don de cocinar y Dios dice, ponlo en práctica y ponte a hacer repostería o qué sé yo y empiezas a salir poco a poco de tus deudas. Esta mujer dice la palabra que consiguió vasijas y nada más tenía poquito aceite y ese aceite se multiplicó. Y consiguió muchas vasijas y al final le dice a Eliseo, véndelas. Y fíjate, el dinero era tanto que con lo que vendieron alcanzaba para cubrir las deudas y después vivir el resto de sus vidas, ella y sus hijos. No nos dice si tenían lujos, no nos dice si tuvieron mansiones, pero pudieron tener sustento el resto de su vida. Y esa es la bendición que nosotros debemos de tener. Señor, yo oro, Señor, tráeme bendición para que mis generaciones puedan estar cubiertas, mis diezmos, mis ofrendas, mis dádivas. Yo oro, Señor, acuérdate de ellas en mis generaciones, acuérdate de ellos para los que están cerca de mí, acuérdate de ellos para la generación de cielos abiertos que vengan unos años, que encuentren en nosotros una generación dadivosa que puso un cimiento de un corazón correcto de dar y de honrar a Dios para que Dios fuera honrado y en respuesta vimos prosperidad. No está mal la prosperidad, mis amados. Lo malo es el amor al dinero, pero Dios puede bendecirnos. Y si no me bendice Abimael, contentamiento. ¿Por qué? Porque Dios te va a dar lo suficiente. Dios te va a dar, recuerda lo que pasó con Filipenses. Mi Dios pues suplirá todo lo que les haga falta. Mi Dios pues suplirá todo lo que les haga falta. Y quiero que recordemos, ¿verdad?, esta historia donde Elías, años antes, llega con una viuda precisamente y le dice, ¿sabes qué? Elías viene y le dice, ¿sabes qué, mujer? Dame un poco de agua. Y cuando la mujer va a ir a buscar el agua en un tiempo de sequía, ve que es una mujer que tiene un corazón dadivoso y Eliseo le sube el nivel a la fe. Esta mujer estaba recogiendo leña y había escasez de agua, había una sequía de 3 años, no había llovido. Y Eliseo le está diciendo, tráeme agua. Esa agua valía oro. Y esta mujer dijo, ok, te voy a dar agua. Y fue, y cuando tú das la iniciativa en empezar a dar, en empezar a obedecer al Señor, ¿sabes qué va a pasar? Uno pensaría, ya Dios vio, me calificó, vio que pude dar, palomita, y ya no me lo va a volver a decir.
No, empieza una cadena de ir aumentando nuestra fe, porque hay un aumentar del milagro. Elías, cuando ve que esta mujer va en camino, le dice, oye, también tráeme una torta de pan. Bien encajoso, ¿verdad? Esta mujer voltea y le dice, estaba recogiendo leña precisamente porque me queda un poquito de aceite y un poquito de harina como para hacer dos tortitas cocidas, darle a mi hijo de comer yo, y después de esto nos dejaremos morir. Y Elías la ve y le dice, haz como has dicho, y usa esta frase. Quiero que lo vayas a buscar después a la escritura. No estoy yendo ahorita por ahorrar tiempo, pero le dice, haz como dices, pero dame a mí primero. Dame a mí primero. Si tú y yo estuviéramos en ese contexto, si yo fuera el que te dijera eso, oye, ¿sabes qué? De lo que te quede en la casa, antes de que tú comas, dame primero a mí y luego ya a ver si te alcanza a ti. Tú dejas esta iglesia, tú te vas a otra. Dirías, pastor encajoso, pastor tranza. Fíjate lo que hizo Elías. Elías le sube la fe y le dice, ya vas a ir a traerme agua, ahora tráeme una torta de pan. Y él ya dice, sí tengo. O sea, no es que no tenga, pero no me va a alcanzar. Y Elías le dice, dame a mí primero. La palabra me dice que esta mujer obedece. Yo no sé en qué condiciones, yo no sé si hubo una revelación. Dice la palabra que Dios ya le había dicho a una viuda que lo sustentara. No vemos el otro lado de la moneda, pero vemos que esta mujer obedece. Y dice que le dio de comer a Elías, y luego la vasija siguió sacando aceite y siguió sacando harina, y comió ella y su hijo. Y dice que así comieron el resto del tiempo hasta que dejó de estar la sequía. Al día siguiente, ¿sabes quién fue el primero en almorzar? Yo estoy seguro que lo primero que le dio de comer la mujer fue Elías. Y tal vez el hijo dijo, mamá, dame a mí primero. Dijo, no, porque aquí está el milagro. El milagro siempre empieza cuando tú y yo ponemos primero a Dios en todo, mi amado. Ahorita estoy hablando de dinero. Casi nunca toco estos temas tan explícitamente. Pero no solo es dinero, es tiempo, es esfuerzo, es afecto. Pero mucho de esto, Señor, mucho de esto que nosotros vemos reflejado en nuestra vida tiene que ver con bienes económicos. Así que Él le dice, dame a mí primero. Y es una demanda que Dios dice, en lo que tú quieras hacer en tu vida, ponme a mí primero, dame a mí primero, financieramente ponme a mí primero. Mi amado, en serio, hay veces que yo he escuchado gente que tiene años en la iglesia y su mentalidad es, yo no voy a diezmar, a mí que me den. Qué triste, ¿por qué? Porque tú estás en una posición donde tú no prosperas, porque tú no quieres prosperar. Pero aquella persona que le cree y dice, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo poner a trabajar? Mira, hay una historia de, ni siquiera son cristianos, pero fíjate cómo los principios del reino funcionan en creyentes y no creyentes. Y hay un negocio que se llamaba, no sé si todavía exista, pero son unos sándwiches en Chile, que se llamaba La Insolencia, y puedes buscar la historia, sándwich La Insolencia, en YouTube. Y cuenta la historia de un hombre que había perdido su empleo y no tenía dinero él ya y su familia, y lo que le quedaba en la alacena eran pocas cosas como para hacer unos cuantos sándwiches. No sé, te voy a darte un ejemplo porque no la tengo ahorita fresca, pero 10 sándwiches. Y dice que él preparó esos 10 sándwiches y se salió a la calle a venderlos. Un hombre que tenía un trabajo normal en medio de la escasez, rompe la pena, rompe la crítica, de ir a andar vendiendo cosas en la calle, sándwiches, y sale y los vende. Para su sorpresa los vende todos. Con lo que gana vuelve a invertir, y al día siguiente va y ahora lleva 15 y al día siguiente 20, y Dios lo fue prosperando al punto donde empezó a darle empleo a personas, y gente, familias completas vivían de lo que había ahí, tanto físicamente hablando, en el sentido de que su sueldo, pero también había veces que eran comida y sobraba, y muchos de ellos tal vez estaban pasando al principio, cuando recién llegaban,
todavía no ganaban un sueldo y estaban viviendo escasez, y ellos mismos les decían, ¿sabes qué? Llévate esta comida, llévatela y úsala con tu familia. Y este hombre se convirtió en una persona que empezó a bendecir a otros con empleo, porque él no se quedó con las manos cruzadas, él se puso a trabajar. Cuanto más los hijos de Dios, si ponemos primero al Señor y empezamos a hacer algo bajo su guía también. Yo no te estoy hablando de sueños guajiros, yo no te estoy hablando de andar emprendiendo en flores de la abundancia y esas cosas. No, no, no. En algo que Dios diga, sabes que este es un don que tienes, esto es algo que yo voy a ayudar y a promover, y ponlo a trabajar, y los recursos que tienes, úsalos, pero ponme a mí primero, créeme a mí, y vas a empezar a ver bendición. Quiero terminar con este versículo, y después de esto voy a comentar algunas cosas. Pero este versículo, mi amado, que te voy a leer, para mí es el versículo más importante de finanzas, que indirectamente no es de finanzas, pero es el versículo con el cual a mí Dios me ha hablado a lo largo de mi vida, y sobre todo en el área financiera. Primera de Samuel 2:30. Elí tenía 2 hijos. Elí era el sacerdote del pueblo. Es el que tiene a Samuel ya de niño, que ha orado y se lo ha dado. Y este hombre, ¿verdad? Dice la escritura que sus hijos hacían el mal y él no los corregía. Y Dios lo reprende duramente por medio de la boca de Samuel. Y en medio de lo que lo reprende está esta escritura. Y le dice, versículo 29, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Fíjate, Dios empieza a reclamar cómo han tratado las ofrendas. ¿Por qué? Porque los hijos de Elí venían y tomaban de la ofrenda y se lo comían ellos. La ofrenda de la carne que era para Dios, para quemarla en el holocausto, ellos la tomaban y le decían a las personas, dámela esta carne o yo la voy a tomar por la fuerza, y se las quitaban. Y Dios le dice, ¿por qué has tenido mis sacrificios y mis ofrendas? ¿Por qué las has hollado? O sea, ¿por qué las has pisoteado? ¿Por qué has tenido en poco mis ofrendas? Cuando tú y yo somos personas que tenemos en poco la parte de ofrendar, de diezmar, de dar, de bendecir, Dios va a tratar asuntos en nuestro corazón, porque tiene que ver con la naturaleza de un Dios que da. Y dice, engordando lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto el Señor dice esto, fíjate, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Esta promesa está en Números. En Números hay una ocasión donde hay una mortandad porque el pueblo se está acostando con las hijas de otro pueblo y están cayendo en fornicación. Y entonces Dios empieza a traer una mortandad, y en medio de esa mortandad y de que Moisés estaba hablando, de repente una pareja entra y empieza a tener relaciones frente a todos en su casa de campaña, pero descaradamente. Y entonces un hombre que se llamaba Fines toma una lanza y los atraviesa a los dos, al hombre y a la mujer. Y Dios le dice a Fines, ¿sabes qué? Tú y la casa de tu padre andarán perpetuamente en mi servicio. Ese Fines era antepasado de Elí. De hecho, los hijos de Elí, uno se llamaba Ofni y otro se llamaba Fines. Qué coincidencia que un Fines produjo una bendición y otro Fines le puso fin. Es un juego de palabras que estoy usando. Pero esta desobediencia y poner en poco a Dios llevó a Dios a decir, yo había dicho algo, pero ahora no lo voy a cumplir. Aquí está en la escritura, dice, yo había dicho que tú y tu casa iban a andar perpetuamente. Dice, mas ahora ha dicho el Señor, nunca yo tal haga. No lo voy a hacer. Y dice un porqué. Y este es el principio con el que yo quiero comenzar a terminar la charla de hoy. Dice, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Dice el Señor, si tú me honras, yo te voy a honrar. Pero si tú me desprecias, ¿qué es despreciar? Es quitar el precio, quitar el valor. Si tú me tomas a mí en poco, si para ti yo no soy preciado, ¿sabes qué? Para mí tampoco vas a hacerlo tú.
Si tú me honras, yo voy a honrar tu vida. Si tú eres una persona que financieramente quiere honrar al Señor, Dios va a honrar tu vida financieramente, te lo puedo prometer. Y no te estoy diciendo que van a venir Lamborghinis y que van a venir carros últimos modelos y todo eso. Ojalá y gloria a Dios si lo llegaras a disfrutar. La verdad, yo lo único que quiero es mi sustento de una manera digna y poder bendecir a otros y poder tener ciertas cosas. Me quiero dar ciertos cariñitos, si quieres decirlo así. Pero en mí no está un corazón ostentoso, yo sé que en ti tampoco, pero Dios promete y dice, si tú me honras, yo te honro. Si financieramente tú me pones primero, vas a ver mis bendiciones en tu vida. Pero si tú me desprecias y para ti yo no valgo, pues vas a ser tenido en poco. Y estos hombres y mujeres, estos hombres, ¿verdad? De los hijos de Eli fueron hombres que representan a los hombres y mujeres del día de hoy que han caído en el amor al dinero. Por eso el Señor le dice, por medio del Señor Jesús, dice, nadie puede servir a Dios y a las riquezas, nadie puede tener a dos señores. Y ahí usa una frase, cuando habla del dinero, habla del dios Mamón, que era un dios que representaba las riquezas, y dice, o para ti tu Dios es el Señor, o para ti Dios es las riquezas, pero tú no vas a poder servir a Dios y a las riquezas. Y si no sirves a Dios, ¿sabes a quién estás sirviendo? A las riquezas. Si tú no honras a Dios con tus finanzas, si tú no estás viviendo una vida para honrar a Dios financieramente, tú estás viviendo para honrarte a ti y honrar tus propias finanzas, y eso el Señor lo ve de una manera incorrecta. Pero si tú tienes un corazón como los filipenses que buscan dar buenas dádivas, que buscan honrar al Señor, mira, las personas que más tú puedes ver que han sido bendecidos, muchas veces son gente que tienen el principio de honrar a Dios. Y claro que hay que tener estrategias, y claro que es buena la preparación, y claro que hay un conjunto de cosas, pero los casos de éxito más clásicos, ¿verdad? Donde Dios está involucrado, muchas veces fueron empresas que hombres y mujeres que no sabían nada del ámbito financiero simplemente pusieron a trabajar lo que tenían y pusieron a honrar a Dios, y Dios fue prosperando sus vidas. Yo te quiero invitar a que ahorita, terminando esta serie, tú analices tu vida y digas, ¿cómo ando en esto? Soy una persona que cuando en la iglesia piden me duele dar, me quejo, digo, ¿por qué piden? O soy una persona que dice, qué bueno que estoy teniendo la oportunidad de participar en el bendecir. A mí me encanta que cuando hay una necesidad en la iglesia hay gente muy entendida y viene y dice, pastor, sé que va a haber este evento, cuenta con esto otro, además de lo que yo siempre estoy apoyando, cuenta con esto. Y sabes que por vidas de esas personas hemos podido tener los eventos que hemos tenido. Dios nos ha usado y Dios suplió de esa manera. Y creemos que queremos extender, queremos crecer como iglesia, queremos crecer como ministerio. Y para eso va a ser necesario que todos empecemos a vivir un nuevo nivel del dar, yo mismo incluido, un nuevo nivel de dar y de bendecir y de ser fieles a la hora de la economía. Y vamos a poder ver la bendición de Dios sobre nosotros. No buscamos dádivas, no buscamos tesoros en la tierra, no nos deslumbran los billetes, no nos deslumbran los lujos. Pero reconocemos que para que el reino avance necesita haber economía, pero que esa economía no está sujeta a la economía del mundo, sino que está sujeta a la economía de Dios. Pero que la llave que abre esa economía de Dios es la llave de la obediencia, de la fe y del dar, económicamente hablando. Así que yo te invito a que hagas un análisis de tu vida y te vuelvas un dador alegre. Yo te invito a que sueñes con cosas que digas de repente, pues ¿por qué no empezar este pequeño negocio? ¿Por qué no empezar esta pequeña empresita? ¿Por qué no empezar a trabajar de esta manera y pedir el favor de Dios y ver cómo Dios va proveyendo y va prosperando y te hace parte a ti de la historia de que su reino avance por medio de suplir los recursos que la iglesia necesita? Hoy la iglesia necesita recursos y Dios lo va a suplir, pero yo quiero que tú participes en medio de eso, y yo también. Yo estoy comprometido cuando la iglesia a la que nosotros pertenecemos empieza una empresa, un reto económico, nosotros apoyamos, nosotros sembramos, nosotros ofrendamos.
porque hemos aprendido que estas son formas en las que nuestro corazón se mantiene puro, sin amor al dinero, pero que aparte podemos ver el reino de los cielos avanzar. Te amo, y pues será esta toda la enseñanza del día de hoy. Recuerda que si hay preguntas puntuales que tengas acerca de diezmos y ofrendas o de economía, las puedes dejar en los comentarios, las puedes enviar de alguna forma, y si son suficientes podemos hacer un video exclusivo de eso, aunque sea cortito, respondiendo preguntas y respuestas. Que Dios te bendiga. Nos vemos el miércoles. El miércoles yo creo que no vamos a tener reunión presencial, pero se subirá el estudio entre semana para dejar pasar un par de días más de lo que se me dijo que estuviera guardado. Y ya el domingo nos vemos en la reunión sin falta presencial. El domingo, los que puedan seguir online, pues adelante. Que Dios te bendiga y prepara tus primicias para el último fin. No es el próximo. Todavía hay otro. El próximo fin es el último del mes. Prepara tus primicias, tráelas y entrégalas con un corazón de entendimiento. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.